Hola, espero que estén muy bien. El día de hoy voy a hablarles sobre la sonoridad. La intensidad de un sonido es proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda sonora. La intensidad del sonido es una cantidad objetiva que se puede medir por medio de diversos instrumentos como por ejemplo el osciloscopio o el decibelímetro. Por otro lado, la sonoridad es una sensación fisiológica que difiere de una persona a la otra. Esto quiere decir que no todos escuchamos de la misma manera. La sonoridad es subjetiva, pero está relacionada con la intensidad del sonido. La sonoridad varía en forma casi logarítmica con la intensidad. Es por eso que usamos una escala logarítmica para medirla. Veamos la escala. Bueno, en esta escala podemos ver el umbral de la audición está en los 0 decibeles, es decir que por debajo de 0 decibeles no escuchamos nada. Luego diremos que 10 decibeles corresponden a una respiración tranquila. 20 decibeles serían lo que se escucha en una biblioteca, 40 decibeles una conversación normal, de 50 a 60 decibeles una aglomeración de gente, 70 decibeles una aspiradora, 80 un tren o un camión grande, 90 el tráfico, una pelea entre dos personas, 100 decibeles una perforadora eléctrica, 110 decibeles un concierto o un acto cívico amplificado, 120 decibeles corresponderían al motor de avión en marcha, es decir, solamente encendido, y 130 decibeles para cuando va a despegar. Bueno, aquí hablamos de un récord Guinness de ruido en un estadio que fue de 137.5 decibeles, muy cercano al umbral del dolor, el cual está en los 140 decibeles. Ahora, los 180 decibeles corresponderían a la explosión del volcán Krakatoa o al despegue de un cohete. Y bueno, el sonido más fuerte que alguna vez escuchó la humanidad corresponde a las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que fueron de 200 decibeles. Ya sabemos más o menos la medición en la escala. Ahora tenemos que analizar que el oído no capta de la misma manera todas las ondas o todos los sonidos. Entonces por eso decimos que es una cantidad objetiva y además también que es una sensación fisiológica que tiene el cuerpo. Entonces decimos que es objetiva porque, pues, aunque asumimos que las escucha pues, nuestro oído, en realidad el que la procesa es el cerebro. Entonces, de acuerdo a eso, podemos decir que es subjetiva. Como ya les dije, el oído humano no capta de igual manera todos los sonidos. Entonces, diremos que los sonidos que más capta el oído humano son los intermedios. Es decir, sabemos que escuchamos entre 20 y 20.000 ciclos por segundo, pero el oído humano capta mejor algunas frecuencias que otras. Pues las frecuencias que más capta el oído están sobre el centro de esta escala, más o menos sobre los 1000 y 5000 ciclos. Sería como el umbral donde el oído humano capta mejor esos sonidos, por lo cual no requiere de mayor amplitud para sentirlos. Un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, uno está escuchando música y le baja un poco al volumen del equipo y uno siente cómo se pierde un poco lo que son las frecuencias bajas y las altas, pero las intermedias, lo que son voces, instrumentos como trompetas y este tipo de cosas, siguen muy presentes a pesar de haberle bajado a la amplitud o al volumen del equipo. Entonces ahora también tenemos que ver que, por ejemplo, si uno pasa de los 0 decibeles a 10 decibeles, esto lo que nos indica es que este sonido es 10 veces mayor que 0 decibeles. Ahora, si pasamos a 20 decibeles, y dijimos que esto es una escala logarítmica, entonces de 10 a 20 no es el doble, es 10 veces más. Es decir, que 20 tiene 100 veces más intensidad que 0. Ahora, lo mismo diríamos, por ejemplo, 60 decibeles tendría 100 veces más potencia que 40 decibeles. Esto es logarítmico. Creo que esto ya queda claro. Pasemos a vibraciones forzadas. Con vibraciones forzadas hacemos referencia a lo que es la resonancia de un sonido. Entonces, por ejemplo, vemos un piano de cola, el cual pues es un instrumento bastante particular porque hace parte de los instrumentos de cuerda, pero también hace parte de los instrumentos de percusión. Si analizamos aquí internamente lo que ya son unas cuerdas ¿sí? De diferente longitud y a diferente tensión cada cuerda. Entonces cada cuerda me corresponde a una nota musical o a una frecuencia en particular. Ahora la caja del piano, el piano de cola, como lo vemos aquí, tiene su función y esta función es hacer que resuene esta frecuencia. Por eso, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un ensayo, para mí, yo cierro esta tapa pues para atenuar un poco el sonido que se produce aquí internamente. Ya en el momento en que yo voy a dar un concierto para público, me toca obligatoriamente sí o sí abrir esta caja para permitir que estas vibraciones se esparzan o se propaguen más fácilmente. Por eso esta tapa queda en esta posición, nunca queda el piano al revés,
es decir, que el público estuviese viendo la parte superior de la tapa, porque pues lo que queremos es dirigir este sonido hacia el público. Ahora veamos que lo que sucede en un piano es que cuando se le da presión a una tecla, esta tecla genera un movimiento adentro a un martillo que golpea una cuerda en específico según la nota. ¿Okay? Al vibrar esta cuerda entra en resonancia con la caja. Al no tener esta caja resonante, el sonido sería muchísimo más débil al que produce. Lo mismo sucede, por ejemplo, en una guitarra. La guitarra, si solamente tuviésemos la tapa frontal y el diapasón, ella sonaría, pero muchísimo menos que con la caja resonante. Por eso este tipo de cajas tienen estas formas, así como muy circulares, muy redondas, muy curvas. Vemos, por ejemplo, que la parte de abajo, esta que estoy señalando aquí, es más ancha que la parte de arriba. Esto es porque se diseña para que resuene a las diferentes frecuencias o las diferentes notas que produce cada cuerda. Entonces, por ejemplo, esta parte de abajo, la más ancha, correspondería a que resuene a las frecuencias más bajas, que son pues básicamente las que producen las cuerdas más gruesas, las de arriba. Pues generalmente la que más frecuencias bajas genera pues es la más gruesa, que es la sexta cuerda. Entonces ella entraría en resonancia con esta parte de la caja. Entonces esta caja lo que hace es amplificar acústicamente esta vibración para pues después entregarla de nuevo por aquí. Lo mismo sucede con cada una de las cuerdas. Entonces en el diseño de esta caja está pensada para resonar con todas y cada una de las cuerdas y en todas y cada una de las frecuencias que pueda producir. Si por ejemplo analizamos aquí en esta zona, pues ya serían frecuencias más altas, lo mismo aquí en estas zonas. De igual manera, internamente ya lleva una especie de laberintos, los cuales lo que hacen es capturar mejor esas vibraciones y amplificarlas acústicamente, como ya les dije. Entonces, por ejemplo, no es el mismo el sonido de una guitarra eléctrica a una guitarra acústica. Una guitarra eléctrica pues va a generar las mismas tonalidades, las mismas notas, pero con menor intensidad por falta de su caja acústica o su caja resonante. Por ejemplo, en un diapasón pasa lo mismo. Cuando uno golpea un diapasón y lo tiene aquí en la mano, este genera una vibración que genera un sonido, pero este sonido es muy débil. Para que se amplifique este sonido se necesita o se requiere de una caja de resonancia. Entonces veamos cómo estas cajas son muy cuadradas, bueno, rectangulares, pero son sus líneas muy rectas porque están diseñadas para resonar a una frecuencia en específico, no como en el de la guitarra, que vemos que tiene curvas más pronunciadas, ¿sí? Y líneas más curvas, en realidad, que en este caso que es más recto. Entonces, esta caja en específico está diseñada para una frecuencia que es la que corresponde al diapasón. En el momento en que yo pongo el diapasón en su caja, aumenta muchísimo más su sonido. Esas son vibraciones forzadas. Esto también aplicaría, por ejemplo, en el caso de un parlante. Vemos aquí, digamos que es un parlante de 18 pulgadas, que es pues, de los que más se utilizan para amplificar sonidos graves. No siempre, pues hay muchas modificaciones que se le pueden hacer para generar una mayor vibración. Pero recordemos que naturalmente, ¿sí? Al ser más grande la superficie, responde mejor a las frecuencias bajas. Ya lo vimos en lo que era longitud de onda. Sabemos que la longitud de onda, entre más grande la longitud de onda, menor es su frecuencia. Entonces, por estas características que se utilizan básicamente los parlantes más grandes para amplificar los sonidos más graves. Bueno, entonces un parlante como este, al generarle aquí una señal o a introducirle aquí una señal eléctrica, nos va a convertir esa señal eléctrica en una señal mecánica, ¿sí? O en una onda sonora. Efectivamente va a pasar así, pero ¿qué sucede? Si yo pongo el parlante solito, así al aire, pues me genera un sonido, pero su amplitud no es la que yo quiero, no es la que yo requiero para un evento, por ejemplo. Por eso en un evento al aire libre uno nunca va a ver un parlante así solito, sin caja. Entonces por eso las cajas más elaboradas son las que se utilizan para los subgraves o para los woofer o pues para las frecuencias bajas. Se supone que todas estas cajas deben responder muy bien a frecuencias entre 20 y 125 ciclos, que más o menos es lo que se toma como el rango de frecuencias bajas dentro de una amplificación. Sin embargo, cada parlante tiene una frecuencia natural a la que resuena más fácilmente, es decir, que con menor energía amplifica mayormente esa onda. Entonces, ya uno sabiendo la frecuencia natural de un parlante, por decir algo, en esta caja, digamos que ese parlante que lleva internamente responde mejor a, no sé, a los 40 ciclos. Entonces, dicho esto,
pues vamos a diseñar una caja que acústicamente lo que haga es reforzarme esa frecuencia en particular. Esto lo que va a hacer es que cuando el parlante me genere esta frecuencia, su sonido va a ser muchísimo mayor, ¿sí? Entonces hay que aprovechar todo este tipo de cosas para mejorar pues la amplitud del sonido. Lo que yo quiero es llegarle a más gente. De igual manera, cada diseño de caja pues me genera que resuene a una frecuencia en específico. Lo ideal es que uno conozca su parlante y diseñe la caja basado en eso, en el parlante. En qué frecuencia es a la que mejor trabaja el parlante, a qué frecuencia es a la que menor energía necesita para generar una amplitud grande. Entonces, como les decía, se supone que uno trabaja de 20 a 125 Hz. Sin embargo, muchas veces uno trata de no usar esas frecuencias tan bajas, sobre los 20, 21, 25, 30, incluso los 35 ciclos, porque pues, hay una información que en realidad no nos interesa amplificar. Entonces digamos que el rango dinámico para los bajos va a ser de 35 a 125 ciclos. Entonces lo que esté por debajo de 35 no me lo va a amplificar. Una razón para esto es porque esas frecuencias, entre más bajas son, mayor energía necesitan. Entonces aplicarle o perder energía de mi amplificador en frecuencias que no son relevantes para lo que yo quiero es perder o usar mal mi equipo. Por eso yo prefiero utilizar y como base una frecuencia cercana a la de resonancia natural o a la frecuencia natural de mi parlante. Esto hace que con menor potencia de amplificación yo gane mayor amplitud en este sonido. Aquí vemos los diferentes diseños de cajas que hay. Bueno, de pronto más adelante les hablaré de qué tipo y por qué el diseño de cada tipo de caja. Cada caja pues les puedo adelantar que está diseñada para un objetivo en específico y para amplificar X o Y frecuencia en particular. Sin embargo, como les digo, estas cajas deberían de responder muy bien a todas las frecuencias entre 20 y 120. Incluso esto no es una regla, pues no es que uno tiene que cortar, digamos, a 30 ciclos, de 30 a 125, esto no es una regla, esto depende mucho del equipo que yo tenga. Y según las cajas con las que yo esté trabajando, pues yo miro y me adapto a ellas. Entonces hay gente que, por ejemplo, no le gusta cortar a 125 como techo, sino que lo deja sobre 100 o sobre 90. Lo mismo que hay gente que sí prefiere, no sé, amplificar un poco más esas frecuencias más bajas, entonces puede cortar, digamos, sobre 25 o sobre 28 o sobre 30. Y así es, esto cambia mucho de acuerdo al criterio de cada persona que esté haciendo una amplificación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la frecuencia natural, ya algo les comenté en los parlantes, entonces vamos a ver a qué hace referencia esto. Aquí vemos una serie de barras, son barras de aluminio de diferentes medidas, de diferentes formas, de diferentes pesos, pero todas tienen en común que es el mismo material. Entonces el material decimos que es aluminio. Cuando yo dejo caer cualquiera de estas barras al piso, ella me produce un sonido en particular, tiene su propio timbre. Bueno, esto vamos a hablar más adelante. No es lo mismo escuchar caer esta barra que esta, aunque sean del mismo material. Entonces decimos que la frecuencia natural depende, en una parte depende de su material, pero no solamente de su material, también depende de su forma, de su peso, de su elasticidad. Todo esto cambia el sonido. Entonces, por ejemplo, si yo dejo caer un bate de béisbol, y como este que es de aluminio, al piso, aunque es de aluminio, no suena lo mismo que cualquiera de estas barras. Cada una de ellas tiene su timbre especial o su sonido único. Ahora, si analizamos este bate, con el solo hecho de quitarle, por ejemplo, esta cinta que lleva aquí atrás, si yo lo dejo caer, ya este timbre me cambió por solamente haber quitado esta parte. Porque esta parte lo que está haciendo es que, bueno, en realidad el objetivo de esta parte es para que no se deslice, pero si lo analizamos desde la parte de la frecuencia natural que estamos hablando, esto lo que va a hacer es que le cohíbe un poco, ¿sí? O como que para un poco las vibraciones sobre esta zona del bat, por lo cual me va a cambiar la forma en la que suena al caer. Ahora, si yo cambio el material, por ejemplo, ahora ya no uso uno de aluminio, sino uno de madera, pues ya por lógica sabemos, o por experiencia todos sabemos que la madera no suena igual que el metal al caer. Entonces ya solamente por el material ya sabemos que es totalmente diferente, el timbre es diferente. Adicional a eso, pues también la forma. Entonces no es lo mismo dejar caer un bat de béisbol al piso que dejar caer, qué sé yo, el palo de la escoba, un taco de billar, un trozo de madera. Aunque es el mismo material, por sus formas
cambia su timbre o cambia su sonido particular. Ahora veamos aquí el ejemplo de dos campanas. Entonces tenemos aquí a la derecha una campana grande. Vemos que el material pues no es el mismo, pero son materiales similares. Entonces si analizamos, esta campana lleva unos aros dibujados que no son solamente estéticos, no es para decorar la campana. Estos aros los diseñaron para generar una vibración específica en este material, para que esta campana suene a una frecuencia específica, a una o a varias frecuencias específicas. Entonces la suma de todas estas frecuencias que genera me dan un timbre, ¿sí? Generalmente, ya les dije anteriormente que, por ejemplo, un parlante se utiliza el más grande para las frecuencias bajas, porque a mayor tamaño tiene la materia, es menor su frecuencia natural, ¿ok? Entonces aquí haciendo la comparación, si vemos la campana grande, la comparamos con la pequeña, la campana más grande va a sonar o va a vibrar a frecuencias más bajas que una campana pequeña. Entonces, generalmente una campana pequeña está en un timbre más alto, ¿sí? O tiene un tono más alto, más agudo que una campana más grande. Ahora, lo que les decía de los aritos, de igual manera vemos como en la campana pequeña hay pequeños dibujos y aros también. Todo este tipo de cosas que se le ponen me cambian el timbre de la campana. Entonces no es lo mismo. Incluso esta si fuese otra igual de grande, pero estos aros estuvieran en posiciones diferentes, ya esa sola característica haría que me cambie el sonido de la campana. Entonces, esto es a lo que nos referimos con timbre. Esto lo vamos a ver en el siguiente video, así es que nada, no se despeguen.